Autoriza Oscar Velázquez, señoras y señores, en marcha el encuentro entre Guaraní y Deportivo Capiatá. Último encuentro de esta fecha 3 del torneo Apertura 2018. Se mueven en el área, al centro, primer palo, la peinada de Alexis González. No le queda a nadie, va quitando Martínez en el rebote, ¡remate! La pelota que contiene Gurruceaga, el rebote, ¡gol! Y lo hizo cuando no un hombre con experiencia, pero esta vez no con la cabeza, aprovechando un rebote del arquero. Señoras y señores, sorprende rápidamente el Deportivo Capiatá, le gana a Guaraní por 1-0. La pelota la maneja Velázquez, va jugando por derecha para la subida del Beto de la Cruz, tocando por bajo para Ramón Martínez, le quiere pegar Martínez, se vuelve a mostrar de la Cruz, el centro de la Cruz por bajo, está Cañete, el rebote para Velázquez, ¡gol! El remate, el rebote del arquero y aparece este sí es goleador, el portaaviones Pablo Velázquez. Señoras y señores, levántense, espabilense, esto ya está 1-1 por Velázquez. Y se viene de vuelta Guaraní, este es Marín, el remate de Marín y la pelota pasa cerca del palo derecho, se arrojaba Aquino, pero llevó peligro esa pelota cerquita del palo derecho de Aquino. Le va a pegar Cañete, se está colocando para entrarle directo. El remate de Cañete por bajo, termina rebotando en la barrera, ganaba Robert Rojas. Martínez tiene el segundo y la pelota por arriba del travesaño, al borde del área chica y ante la presión de Aldama, le terminó entrando muy abajo Martínez. Quiere ganar el fondo, engancha a Marcelo. Buena acción de Marcelo, el centro del área, Marín y saca Aquino. Y saca Aquino en una acción magnífica del portero porque estaba solito definiendo en la boca del arco Antonio Marín. Tiene campo, la va pidiendo Martínez, la pelota para Bogarín, este es Velázquez, devolución para Bogarín, le va a pegar Marín, este es Marín, levanta la vista Marín, mete el freno Marín, segundo palo, está solo. El centro al segundo palo, el cabezazo. Y va quitando casi de manera milagrosa, atento Aquino, cuando atropellaba con la cabeza Cañete, casi molestándolo al Beto. Y le va a entrar con Roja aparentemente y va Cañete, el remate de Cañete. ¡Gol! El remate que termina metiéndose, escurriéndosele al arquero del Deportivo Capiatá y termina entrando lentamente al fondo del arco a través de este tiro libre, pero con esta complicidad lo pasa a ganar Guaraní. Está ganando 2-1 el legendario. Va girando Bogarín, se muestra Cañete, la pelota para Velázquez. Este es Martínez, quería por allí Bogarín, caía dentro del área, Marín tiene el gol. El remate de Marín, la pelota termina pegando en Noguera y se pierde por un costado. Salió corriendo Saja, como reclamando la falta en perjuicio de Bogarín. Quería penal el técnico argentino, muy enojado Saja. Se viene Capiatá con Maidana, este es Maidana, va a toda velocidad Barrios por derecha, el remate de Barrios y la pelota pasa cerca del primer palo de Gurruceaga, se arrojaba por las dudas, pero sorprendió llegando bien arriba Barrios. Parece que le pega Maidana. Jugado Gurruceaga. El tiro libre peligroso, va el loco y la pelota por arriba del travesaño. Le entró nomás Dionisio, se fue por arriba del travesaño. Muy bien, todo el equipo se va a trasladar hasta el Alto Paraná para la inauguración. Cuando se viene Velázquez, tiene la definición Velázquez, la pelota al medio, es gol, no es gol, no, sacó el ganso, hiciste Marín el remate y de vuelta al ganso que impide la caída de su arco. Se multiplicó el ganso, pero insiste Guaraní, este González va a meter el centro o no. A ver qué hace Marcelito dentro del área, el centro, atrás Marín, el remate y otra vez el ganso. Muchas pelotas entregó ya Fidencio. Primero. Y va Maidana, atención con esto, se viene Capiatá, la cambia para el loco, el remate y tapó Gurruceaga. Tapó Gastón Gurruceaga el remate del Loco Pérez que tuvo el empate. Aquí no se le está acabando el tiempo a Capiatá. No sé si tendrá tiempo de una más. Ya hay tiempo cumplido, señores. Ganaba el Loco Pérez. Final del partido, dice Velázquez. Victoria de Guaraní por 2-1 sobre el Deportivo Capiatá.